Y es que después de 18 años trabajando como médico forense en el Servicio Médico de la Ciudad de México, uno cree que ya lo ha visto absolutamente todo, desde las escenas más trágicas que te puedas imaginar hasta los casos que desafían cualquier lógica criminalística. Pero la verdad es que nada, absolutamente nada en toda mi carrera, ni los manuales de patología de la universidad ni las cientos de autopsias que mis manos han realizado, me preparó para lo que viví durante el turno de noche del 14 de marzo de 2018, una noche particularmente fría y húmeda en la que el zumbido constante del sistema de ventilación de la morgue parecía más un lamento que un simple ruido mecánico, porque esa fue la noche en que conocí a Julián Acosta, o más bien, lo que quedaba de él, un electricista de 52 años cuyo cuerpo ingresó con la etiqueta de fallecimiento por electrocución accidental, un caso que en papel parecía tan rutinario como firmar un certificado. Aunque lo que no decía ese papel era que el señor Acosta no había llegado solo a mi plancha de autopsias, y les aseguro que lo que presencié en esa sala de acero inoxidable, bajo la luz blanca y despiadada que no perdona imperfección alguna, es la razón por la que a veces, todavía hoy, me despierto de madrugada con el eco de un susurro que no pertenece a este mundo. Entonces yo recuerdo perfectamente que recibí el cuerpo a las 3:17 de la madrugada, un detalle que se me quedó grabado porque vi la hora en el viejo reloj de pared que teníamos. Ese con los números grandes y un segundero rojo que avanzaba con un clic tortuoso, mientras mi asistente, un joven residente llamado Mateo, un chico de 24 años de Guadalajara siempre ansioso por aprender, terminaba de rellenar el papeleo inicial con su caligrafía casi ilegible, y yo me acerqué a la plancha metálica que ya estaba helada al tacto, incluso a través de los guantes de látex de color azul que siempre uso, sintiendo esa mezcla de olores tan característica del lugar, una combinación de formaldehído, el limpiador antiséptico con aroma a pino que usaba el personal de limpieza y ese fondo metálico, casi como a sangre vieja, que se impregna en las paredes después de tantos años, por lo que procedí a quitar la sábana blanca, una tela áspera y delgada, para observar el cuerpo de Julián Acosta, un hombre de complexión robusta, con unas manos enormes y callosas, claramente las manos de alguien que se había ganado la vida con trabajo físico, y noté un pequeño tatuaje de un ancla, ya descolorido por el sol y el tiempo, en su antebrazo derecho, justo al lado de una vieja cicatriz blanquecina de alguna quemadura antigua, pero lo que más me llamó la atención fue el rictus de su rostro, una expresión de sorpresa congelada, con los ojos ligeramente abiertos y la boca entreabierta, como si su último aliento se hubiera quedado atrapado en una pregunta sin respuesta, y fue en ese momento, mientras mi mente repasaba metódicamente los pasos del protocolo, que escuché el primer sonido anómalo de la noche, un levísimo murmullo, casi imperceptible, que pareció nacer de la esquina más oscura de la sala, justo donde apilábamos las bolsas para cuerpos vacías. Pero inmediatamente descarté el sonido, atribuyéndolo al cansancio extremo que sentía después de casi 12 horas de turno y al viejo sistema de ventilación, que a menudo producía silbidos extraños cuando el viento de la madrugada soplaba con fuerza contra las rejillas exteriores del edificio, así que me dirigí a mi pequeña mesa auxiliar, donde tenía mi termosteando y de color verde militar lleno de un café amargo y ya casi frío, y me serví un poco en la tapa, sintiendo el calor tibio a través del plástico mientras le decía a Mateo, que levantó la vista de sus papeles con cara de sueño, que empezara a preparar el instrumental número 7, el que usábamos para las incisiones craneales, porque quería empezar por la cabeza para confirmar el punto de entrada de la descarga eléctrica, una rutina que había hecho cientos de veces sin pensar, un baile mecánico de manos y herramientas. Y mientras bebía ese sorbo de café rancio, el silencio volvió a apoderarse de la sala, un silencio denso y pesado, solo roto por el clic del reloj y el suave roce del metal de las pinzas que Mateo colocaba con un cuidado casi reverencial sobre una bandeja de acero, lo que me devolvió una falsa sensación de normalidad, de control absoluto sobre mi entorno, un entorno de muerte, sí, pero un entorno predecible y gobernado por las leyes de la biología y la física que yo conocía tan bien. Sin embargo, esa calma se hizo añicos de la forma más sutil y aterradora posible,
porque al volver a la plancha de autopsias y tomar una gasa estéril humedecida en solución salina para limpiar el rostro del señor Acosta, preparándolo para el examen externo, mis dedos, protegidos por el látex, rozaron su mejilla izquierda, una piel fría, cerosa y con la rigidez cadavérica incipiente que era de esperar. Pero justo cuando pasaba la gasa por debajo de su ojo izquierdo, que seguía mirando fijamente a un punto inexistente en el techo de azulejos blancos, vi algo que heló la sangre en mis venas y detuvo mi respiración en seco, pues una única y perfecta lágrima, densa y casi aceitosa, brotó del rabillo de su ojo y comenzó a deslizarse lentamente por su sien, trazando un surco húmedo y brillante sobre la palidez de su piel, y les juro por mi vida que no era condensación, ni un fluido residual del proceso de descomposición, era una lágrima, inconfundible y solitaria, y mientras yo me quedaba completamente paralizada, con la gasa suspendida en el aire y la mirada clavada en esa gota imposible, escuché de nuevo aquel susurro, pero esta vez no vino de una esquina, sino que pareció surgir del mismísimo aire que me rodeaba, claro, nítido y cargado de una tristeza infinita, pronunciando un nombre que se grabó a fuego en mi memoria: Sofía. Entonces el tiempo pareció detenerse en esa sala estéril, porque cada segundo se estiró como una eternidad mientras el nombre Sofía reverberaba no en mis oídos, sino directamente en mi cráneo, como un pensamiento ajeno que se había colado por la fuerza, y mi primer impulso fue girar bruscamente la cabeza hacia Mateo, buscando en su rostro joven y concentrado alguna señal de que él también lo había escuchado, pero no encontré nada, solo la imagen de un residente dedicado que ajustaba la lámpara de brazo articulado, moviéndola con un suave chirrido metálico para darnos mejor luz, completamente ajeno al hecho de que mi universo profesional, construido sobre cimientos de lógica y ciencia pura durante casi 2 décadas, se estaba desmoronando por completo, y sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la morgue, un frío que me subía por la espina dorsal y me erizaba el vello de los brazos bajo la bata quirúrgica, mientras mis ojos seguían fijos en la lágrima de él. Señor Acosta, que ahora había llegado al borde de su pómulo, deteniéndose allí, temblando ligeramente como si tuviera vida propia, y la gasa húmeda que sostenía se me resbaló de los dedos entumecidos, cayendo sobre la plancha de acero con un sonido blando, casi obsceno en medio de aquel silencio cargado de tensión. Pero la caída de la gasa fue como una descarga eléctrica que me devolvió al presente, obligándome a reaccionar antes de que Mateo notara mi estado de shock. Así que, con una voz que me esforcé por hacer sonar firme y autoritaria, una voz que sonó un par de tonos más alta de lo normal, le dije: Mateo, acércame la cámara y el calibre Vernier, ahora mismo, y vi cómo se sobresaltaba ligeramente por mi tono, aunque obedeció de inmediato, dirigiéndose al gabinete de metal con puertas de cristal, donde guardábamos el equipo fotográfico, una vieja Nikon de 750 con un lente macro de 105 milímetros que usábamos para documentar heridas y señas particulares, por lo que mientras él hacía eso, yo me obligué a respirar hondo, inhalando el olor a antiséptico como si fuera un ancla a la realidad, y me concentré en la tarea, en convertir ese fenómeno inexplicable en un dato objetivo, en una pieza de evidencia que pudiera analizar después, cuando la lógica volviera a reinar en mi mente. Así que tomé el calibre con manos temblorosas y medí con una precisión casi febril la longitud del rastro de la lágrima, anotando mentalmente la cifra: 4.7 centímetros exactos, un detalle absurdo y científico que me proporcionó una extraña y momentánea sensación de control. Aunque esa frágil paz se evaporó en el instante en que comencé el examen de las extremidades superiores, un procedimiento estándar en el que buscamos marcas de agujas, heridas defensivas o cualquier otro indicio que pueda contradecir la causa de muerte preliminar, y recuerdo que empecé por la mano derecha, la del tatuaje del ancla, documentando las callosidades gruesas en la palma y los pequeños cortes cicatrizados en los nudillos. Todo era normal, todo encajaba con el perfil de un electricista. Así que después pasé a la mano izquierda, que descansaba con la palma hacia arriba sobre la plancha fría, y fue entonces cuando ocurrió, porque al levantar su mano para examinar las uñas, sintiendo el peso muerto y la piel helada a través de mis guantes, su dedo anular, justo el dedo donde la piel mostraba una marca más pálida,
la huella inconfundible de un anillo que alguien llevó puesto durante muchísimos años. Se contrajo de forma lenta pero deliberada, un espasmo diminuto pero imposible que flexionó el nudillo hacia la palma como si quisiera cerrarse en un puño débil, un movimiento que duró apenas un segundo pero que para mí se sintió como una vida entera, y esta vez no había explicación posible. No era un reflejo post-mortem, no era un espasmo nervioso residual, era un gesto inequívoco que me dejó sin aliento. Y en ese preciso instante levanté la vista, con el corazón martilleándome contra las costillas con una fuerza que parecía que iba a romperlas, y mis ojos se encontraron con los de Mateo, que había dejado la cámara sobre la mesa auxiliar y ahora me miraba con una expresión de genuina preocupación, porque él no había visto el movimiento del dedo, que fue demasiado sutil y rápido, pero sí había visto mi reacción, el respingo involuntario de mi cuerpo y la palidez mortal que seguramente se había apoderado de mi rostro bajo la luz fluorescente, y con una voz que sonó lejana, como si viniera del otro lado de un túnel, me preguntó: «Doctora Vargas, ¿se encuentra usted bien?». Está tan pálida como él, y su pregunta, tan simple y tan inocente, fue lo que confirmó que el horror que sentía ya no era solo interno, sino que se había desbordado, era visible, era real, y yo seguía sujetando la mano fría de Julián Acosta, esperando, temiendo, que volviera a moverse. Entonces tuve que recurrir a cada gramo de disciplina y autocontrol que había cultivado a lo largo de mi carrera para no delatar el pánico que amenazaba con ahogarme. Así que solté la mano del señor Acosta con una lentitud deliberada, depositándola con cuidado sobre la plancha de acero como si fuera una pieza de cristal frágil, y me forcé a esbozar una sonrisa tensa, una máscara profesional que se sentía extraña y tirante en mi propia cara, mientras respondía con una voz que esperaba sonara convincente: «Estoy bien, Mateo, solo fue un pequeño mareo, creo que el café no fue suficiente esta noche, ya sabes cómo son estos turnos de 24 horas». Y mientras hablaba, me quité las gafas con montura de carey, las limpié con un pañuelo de papel que saqué del bolsillo de mi bata y me las volví a poner, un pequeño ritual mundano que me sirvió para ganar unos segundos preciosos y ordenar el caos de mis pensamientos, porque mi mente científica gritaba que debía haber una explicación lógica, un espasmo muscular post-mortem extraordinariamente tardío, una reacción anómala del sistema nervioso, cualquier cosa que no implicara aceptar lo que mi instinto me decía a gritos, que algo en esa sala, algo ligado a ese cuerpo, no estaba muerto del todo. Y afortunadamente, Mateo, con la deferencia propia de un residente hacia su superior, pareció aceptar mi explicación sin cuestionarla, aunque su ceño fruncido denotaba que la preocupación no se había disipado del todo, y recuerdo que incluso me ofreció una barrita de granola con chocolate que guardaba en la taquilla, una oferta que rechacé con amabilidad mientras le indicaba que procediera con el protocolo fotográfico, diciéndole que tomara varias tomas macro de la cara, enfocando bien el surco de la lágrima en la sien, y también de la mano izquierda, prestando especial atención a la marca del anillo en el dedo anular, por lo que el ambiente en la sala volvió a una aparente normalidad mientras el flash de la cámara Nikon rebotaba en las superficies de acero inoxidable, llenando el espacio con destellos de luz y el sonido rítmico del obturador, y yo aproveché ese interludio para preparar mi instrumental principal en la bandeja rodante, seleccionando el bisturí de hoja número 10, las pinzas de disección y las tijeras de Metzenbaum, sintiendo el frío familiar del metal en mis manos enguantadas, un contacto que siempre me había anclado a la certeza de mi trabajo, aunque esa noche, por primera vez, se sentía diferente, como si estuviera a punto de profanar algo más que un simple cuerpo sin vida. Pero esa recuperada profesionalidad, esa frágil burbuja de rutina y procedimiento, se reventó sin previo aviso justo en el momento en que me incliné sobre el torso del señor Acosta, con el bisturí en la mano, listo para marcar las líneas de la incisión en forma de I que abriría la cavidad torácica, porque fue entonces cuando el aire a mi alrededor cambió de una forma drástica e innegable, pues una ola de frío intenso, un frío glacial que calaba hasta los huesos, descendió sobre la plancha de autopsias, tan localizado y repentino que pude ver como mi propio aliento se condensaba en una nube de vaho blanco frente a mis ojos, y la temperatura de la sala,
que siempre se mantenía estable a unos 18 grados Celsius gracias al termostato central, pareció desplomarse al menos 20 grados en cuestión de segundos. Un fenómeno tan anómalo y físicamente tangible que no podía ser producto de mi imaginación ni del cansancio, y sentí como la piel de mis brazos se erizaba violentamente bajo la tela de la bata quirúrgica. Sin embargo, lo que sucedió a continuación fue lo que borró cualquier atisbo de duda o explicación racional de mi mente, porque al bajar la vista instintivamente hacia mi bandeja de instrumental, vi, con una claridad que me heló el alma, como una fina y delicada capa de escarcha blanca comenzaba a formarse sobre la superficie pulida del bisturí, de las pinzas y de las tijeras, como si los hubiera dejado toda la noche en un congelador, y al mismo tiempo escuché un jadeo ahogado a mi lado y supe, sin necesidad de mirar, que Mateo también lo estaba viendo, porque el frío era tan intenso que el metal estaba reaccionando a él, y justo en ese instante, la única lámpara fluorescente que colgaba directamente sobre nosotros comenzó a parpadear de forma errática y violenta, emitiendo un zumbido agudo y eléctrico, casi como el de un insecto furioso, que sumió la escena en una danza estroboscópica de luz y sombras, iluminando intermitentemente el rostro sorprendido de Julián Acosta en una secuencia de imágenes de pesadilla que jamás podré olvidar. Entonces el caos se apoderó de nuestra pequeña y aséptica sala, porque el parpadeo de la luz se volvió tan frenético que el mundo se convirtió en una sucesión de fotografías en blanco y negro, cada destello congelando una imagen de puro terror, el rostro de Mateo, pálido como el mármol y con los ojos desorbitados por el miedo, la escarcha brillando sobre mis herramientas como una capa de diamantes mortuorios, y el rostro de Julián Acosta, que en cada pulso de luz parecía cambiar sutilmente de expresión, pasando de la sorpresa a una especie de súplica silenciosa, y en medio de ese estruendo eléctrico escuché el sonido metálico y agudo de las pinzas de disección al caer de la mano temblorosa de Mateo, rebotando en el suelo de baldosas con un eco que se multiplicó en la cacofonía, y el frío era tan penetrante que me dolían los dientes, un frío seco y antinatural que parecía querer absorber todo el calor, toda la vida del cuarto, mientras yo permanecía clavada en mi sitio, con él bisturí helado en la mano, incapaz de moverme, incapaz de pensar, simplemente atrapada en esa pesadilla sensorial que desafiaba todas las leyes de la física que yo había estudiado. Pero tan abruptamente como había comenzado, todo se detuvo, pues con un último y agónico zumbido, la lámpara fluorescente dejó de parpadear y se quedó fija, bañando de nuevo la sala en su luz blanca, constante e implacable, y en el silencio que siguió, un silencio que se sentía más pesado y denso que cualquier ruido, el frío glacial comenzó a disiparse lentamente, como una marea que se retira, dejando tras de sí solo el frío normal de la morgue y las diminutas gotas de condensación que ahora cubrían mis instrumentos, la escarcha derritiéndose ante nuestros ojos, y fue en ese silencio donde mi mirada se cruzó con la de Mateo, y en sus ojos no solo vi miedo, sino una pregunta aterradora que reflejaba la mía. ¿Qué demonios acababa de pasar? Así que respiré hondo, el aire ya no quemaba mis pulmones, y le dije con una calma que no sentía fue una sobrecarga. Mateo, un fallo masivo en el sistema eléctrico del ala. Revisa el disyuntor del pasillo, una mentira desesperada para imponer un orden, una lógica, a un evento que sabía perfectamente que no tenía nada de lógico ni de eléctrico. Aunque mientras Mateo salía de la sala con pasos vacilantes, visiblemente aliviado por tener una tarea mundana que hacer, yo sabía que no podía engañarme a mí misma, porque aquello no había sido un simple fallo técnico, había sido una manifestación, una comunicación desesperada, así que dejé el bisturí sobre la bandeja, el metal todavía anormalmente frío al tacto, y caminé hacia el pequeño escritorio de acero donde reposaba la carpeta de cartón color manila con el expediente de Julián Acosta. El número de caso 0318-214 escrito en la pestaña con un rotulador negro, y abrí la carpeta con una sensación de urgencia, mis dedos enguantados pasando rápidamente por el informe policial preliminar, la declaración del capataz de la obra, el inventario de la escena, buscando algo, cualquier cosa, cualquier detalle fuera de lugar,
cualquier nombre que pudiera dar sentido a ese susurro que aún resonaba en mi cabeza. Y fue entonces cuando encontré la pequeña bolsa de plástico transparente con cierre hermético, con la etiqueta pertenencias personales escrita a mano. Y con el corazón latiéndome en la garganta, abrí la bolsa y saqué la cartera del señor Acosta, una cartera de cuero viejo, agrietada por el uso y con el olor a tabaco y a trabajo impregnado en ella, y al abrirla, detrás de su licencia de conducir y una vieja estampa de San Judas Tadeo, encontré lo que buscaba, una pequeña fotografía doblada en 4, gastada por el roce y el tiempo, y al desdoblarla con un cuidado extremo, vi el rostro sonriente de una niña de unos 7 años, con 2 trenzas largas, un diente de leche faltante y un vestido de verano color amarillo, y al darle la vuelta, mis ojos leyeron la inscripción en tinta azul, casi desvaída: para papá, con todo mi amor. Sofía. Entonces todo encajó en mi mente con la fuerza de una colisión, porque ese nombre, Sofía, ya no era una alucinación auditiva producto del cansancio, sino una realidad tangible, escrita con la caligrafía torpe e inclinada de una niña, y sentí como un escalofrío recorría mi cuerpo entero mientras mi pulgar, protegido por la fina capa de látex, rozaba con una delicadeza casi reverencial el papel fotográfico, un papel ablandado y desgastado en los pliegues por haber sido abierto y cerrado incontables veces, y por un instante dejé de ser la doctora Isabela Vargas, la científica escéptica, y me convertí simplemente en una mujer sosteniendo el tesoro más preciado de un padre, y pude imaginar a Julián Acosta, después de un largo día de trabajo, abriendo su cartera en la soledad de su camioneta para mirar esa sonrisa antes de volver a casa. Y la tristeza que había escuchado en aquel susurro de repente adquirió un peso y una profundidad que me oprimieron el pecho, porque entendí que no era solo tristeza, era una despedida que se había quedado atorada entre dos mundos. Y justo en ese momento, la puerta de la sala se abrió con un suave silbido neumático y Mateo entró de nuevo, con el rostro todavía un poco pálido pero con una expresión de alivio forzado, y me informó que había revisado la caja de disyuntores principal al final del pasillo, justo al lado del elevador de carga, y que todos los interruptores estaban en su sitio, sin ninguna señal de sobrecarga, por lo que concluyó que debió haber sido una fluctuación en la red eléctrica de la calle, algo que, según él, a veces pasaba durante las tormentas de primavera, y yo simplemente asentí, sin apartar la vista de la fotografía, y con mucho cuidado la volví a doblar por sus viejos pliegues y la guardé de nuevo en la cartera, cerrando la bolsa de pertenencias y colocándola de nuevo en la carpeta, porque simplemente no podía explicarle a ese joven residente que la causa de la fluctuación eléctrica estaba acostada en la plancha de acero que teníamos entre nosotros. Así que para romper la tensión, le dije: continuemos, Mateo, tenemos mucho trabajo por delante y la noche es larga, tratando de proyectar una calma y un profesionalismo que se habían hecho pedazos por dentro. Pero en el instante en que volví a tomar el bisturí de la bandeja, ahora simplemente frío y húmedo por la condensación derretida, y me posicioné de nuevo sobre el cuerpo del señor Acosta, con la intención de realizar por fin la incisión primaria desde la clavícula hasta el esternón, sentí una presión firme e inconfundible contra los nudillos de mi mano derecha, una fuerza invisible pero decidida que se oponía al movimiento de mi brazo, como si una mano etérea estuviera sujetando la mía con una fuerza sorprendente, impidiéndome bajar la hoja del bisturí, y mi primera reacción fue de incredulidad, pensando que era un calambre o un espasmo de mis propios músculos tensos, así que intenté forzar el movimiento, aplicar más presión, pero la resistencia se hizo más fuerte, más insistente, hasta que con un empujón violento y repentino, el bisturí fue arrancado de mi mano, volando por el aire en un arco plateado y aterrizando al otro lado de la sala con un estruendo metálico que resonó en él. Silencio sepulcral, golpeando contra los gabinetes de acero inoxidable. Y antes de que Mateo o yo pudiéramos siquiera gritar, un nuevo sonido llenó el aire, un sonido tan fuera de lugar y tan profundamente perturbador que heló la médula de mis huesos, porque no era un susurro ni un lamento, sino el canto increíblemente claro y melódico de una niña pequeña tarareando una canción de cuna, una melodía simple y familiar que parecía emanar
de una forma imposible y grotesca, directamente desde el interior del pecho de Julián Acosta. Entonces el mundo se redujo a ese único sonido, una melodía que no debería existir, y la sala de autopsias, mi santuario de lógica y ciencia, se transformó en el escenario de una pesadilla acústica, porque el tarareo no era débil ni distante, sino que tenía una presencia física, una resonancia que parecía hacer vibrar el aire frío a nuestro alrededor, y pude sentir cómo las finas terminaciones nerviosas de mi piel respondían a él, erizándose en una reacción de pavor primario que mi cerebro era incapaz de procesar, y mi mirada, completamente desorbitada, se clavó en el torso del señor Acosta, esperando ver algún movimiento en su pecho, alguna vibración en su esternón que explicara de dónde venía esa música imposible, pero no había nada, solo la quietud absoluta de la muerte, lo que hacía que el fenómeno fuera aún más aterrador, y a mi lado escuché un sonido ahogado, un pequeño gemido de terror que se escapó de la garganta de Mateo, quien había retrocedido 2 pasos torpes, con las manos levantadas frente a su rostro como si intentara protegerse de un golpe invisible, y sus ojos, abiertos como platos, saltaban del cuerpo en la plancha a mi cara, buscando una explicación, un ancla de racionalidad que yo era completamente incapaz de proporcionarle, porque mi propia mente era un torbellino de teorías absurdas y desechadas al instante, aire atrapado en los pulmones, un espasmo post-mortem de las cuerdas vocales, una interferencia de radio en algún implante metálico, pero ninguna, absolutamente ninguna de esas explicaciones científicas podía justificar la claridad cristalina y la dulzura infantil de esa melodía que seguía flotando en el aire, una nana macabra cantada desde la tumba. Pero en un acto de pura desesperación por recuperar algún vestigio de control, mi cerebro se aferró a la posibilidad más remota pero menos paranormal que pudo concebir, así que, sin apartar la vista del cuerpo, le hablé a Mateo con una voz que era apenas un graznido ronco, un susurro forzado a través de una garganta que se había cerrado por el miedo. El teléfono. Mateo, revisa su ropa, debe ser un teléfono móvil, un juguete, algo en sus bolsillos que se activó con el golpe del bisturí, y aunque sabía que era una mentira, una justificación ridícula, porque el cuerpo había sido despojado de toda su ropa y sus pertenencias estaban en la carpeta de mi escritorio, necesitaba decirlo en voz alta. Necesitaba crear una ilusión de normalidad para evitar que ambos nos desmoronáramos por completo, y vi como Mateo, aferrándose a esa explicación como un náufrago a una tabla, asintió frenéticamente y comenzó a rodear la plancha de autopsias, con pasos cautelosos, como si temiera que el cuerpo pudiera levantarse en cualquier momento, dirigiéndose hacia la bandeja de acero donde habíamos colocado la sábana blanca que originalmente cubría al señor Acosta, y se arrodilló para empezar a revolver la tela con manos temblorosas, buscando ese teléfono inexistente, ese juguete fantasma que nos devolvería la cordura, y por un instante, mientras lo veía en esa tarea inútil, el tarareo pareció bajar de intensidad, volviéndose más suave, casi como un eco lejano, lo que me concedió un respiro de apenas un segundo para intentar regular mi propia respiración. Sin embargo, esa diminuta burbuja de falsa esperanza explotó con una violencia que superó todo lo que habíamos experimentado hasta ese momento, porque justo cuando Mateo negaba con la cabeza, confirmando que no había nada en la sábana, la melodía no solo volvió a su volumen original, sino que se hizo más fuerte, más nítida, y la simple nana tarareada se transformó, pues ahora podíamos escuchar una voz infantil, una voz de niña increíblemente clara, cantando la letra de la canción, una letra sobre estrellas y sueños que en ese contexto se sentía como la blasfemia más horrible que se pudiera imaginar, y fue entonces cuando ocurrió el segundo evento, porque la sábana blanca que cubría la mitad inferior del cuerpo del señor Acosta, desde la cintura hasta los pies, comenzó a moverse, no con un temblor ni una contracción, sino con un abultamiento lento y deliberado que se formó justo en el área de las rodillas, como si alguien, o algo pequeño, estuviera acurrucándose debajo de la tela, buscando refugio junto a las piernas inertes del cadáver, y el movimiento era tan inequívoco, tan orgánico, que ambos nos quedamos petrificados, con la sangre convertida en hielo en nuestras venas, observando cómo esa forma imposible crecía y se asentaba bajo la sábana.
y de repente, el canto cesó, sumiendo la sala en un silencio tan absoluto y ensordecedor que el zumbido de mis propios oídos se convirtió en un rugido, pero el terror no había terminado, porque aunque la música se había ido, la evidencia física de su presencia permanecía allí, inmóvil y desafiante, en esa protuberancia antinatural bajo la tela blanca, una forma que no debería existir. Y Mateo y yo nos quedamos congelados, mirándonos el uno al otro con un pánico mudo, sin atrevernos a respirar, sin atrevernos a mover un solo músculo, preguntándonos qué clase de horror se escondía bajo esa sábana. Entonces cada segundo que pasaba en ese silencio se sentía como una gota de ácido cayendo sobre mi sistema nervioso, porque la inmovilidad total es un estado antinatural para un ser humano, y yo era dolorosamente consciente de cada detalle de mi parálisis, desde el músculo trapecio de mi cuello que comenzaba a calambrarse por la tensión hasta la forma en que el sudor frío se acumulaba en mi frente, amenazando con gotear y romper el hechizo de quietud que nos aprisionaba, y mi mirada estaba fija en la forma bajo la sábana, pero mi visión periférica lo captaba todo. Veía el reflejo distorsionado de las luces del techo en un charco de agua de condensación cerca del desagüe del suelo, veía una pequeña mosca, la única otra cosa viva en la habitación, zumbando perezosamente cerca de la lámpara, ajena por completo a nuestro horror, e incluso podía oler el miedo de Mateo, un olor agrio y metálico, como a monedas de cobre y adrenalina, que se mezclaba con el aroma a formaldehído del ambiente, creando una fragancia nauseabunda de pánico y muerte, y en mi mente, la científica, la doctora, la mujer de lógica, estaba librando una batalla campal contra la criatura aterrorizada que solo quería gritar y salir corriendo de allí, abandonar la sala, el hospital, la ciudad, y no parar hasta que el sol volviera a salir. Porque una parte de mí sabía que lo que estaba bajo esa sábana no pertenecía a nuestro plano de existencia, y que levantarlo sería como abrir una puerta que jamás podría volver a cerrarse. Pero mi responsabilidad profesional, ese juramento hipocrático grabado a fuego en mi conciencia después de tantos años de práctica, me obligó a moverme, porque no podía permitir que el pánico nos consumiera. No con un cuerpo a medio examinar y un residente a mi cargo que me veía como su única fuente de cordura en medio de la locura. Así que, con un esfuerzo de voluntad que sentí que me costó años de vida, despegué la suela de mi zapato derecho del suelo de baldosas de linóleo, un movimiento que produjo un minúsculo sonido de succión, casi un quejido, que en el silencio absoluto de la sala sonó como una explosión, y di un paso, y luego otro, rodeando lentamente la cabecera de la plancha metálica para acercarme al bulto desde el costado, y mientras caminaba, mi mente se aferró a una explicación desesperada, una teoría tan improbable que era casi una fantasía, pero era lo único que me mantenía en pie, así que le hablé a Mateo, con una voz baja y controlada que no reconocí como la mía, diciéndole que a veces, en casos de electrocución, se pueden formar bolsas de gas subcutáneo debido a la rápida descomposición de los tejidos, y que quizás una de esas bolsas había creado una deformidad temporal en la rigidez de la sábana, una explicación sacada de la página más oscura y olvidada de un manual de patología forense, una mentira piadosa para calmar al niño asustado que era mi asistente, y para tratar de convencerme a mí misma de que aún vivía en un mundo con reglas. Y mi explicación pareció funcionar, al menos en parte, porque vi cómo los hombros de Mateo se relajaban 1 milímetro, como su respiración, que había estado contenida, se liberaba en un siseo tembloroso, aunque sus ojos jamás se apartaron de la sábana, siguiendo cada uno de mis movimientos con una mezcla de terror y una fe desesperada en mis palabras, por lo que continué mi acercamiento, con el corazón martilleándome contra el esternón como un pájaro enjaulado, hasta que estuve lo suficientemente cerca como para extender la mano y tocar la tela, y pude ver los detalles de la sábana, una tela de algodón barata, con un pequeño deshilachado en el borde y una diminuta mancha amarillenta cerca de la esquina, detalles mundanos que chocaban violentamente con el horror que representaba ese bulto, y recuerdo que mi mano, enguantada en látex azul, temblaba incontrolablemente mientras se cernía sobre la protuberancia, a escasos centímetros de la verdad, y por un instante, el mundo entero se contuvo, el zumbido de la mosca se detuvo, el goteo lejano de un grifo pareció callar,
y todo el universo se redujo a mi mano, la sábana, y la pregunta insoportable de qué había debajo, y en ese breve momento de calma, casi me convencí de mi propia mentira. Casi creí que al tocarla sentiría la tensión de una bolsa de gas. Sin embargo, justo antes de que la punta de mis dedos hiciera contacto con el algodón, la forma bajo la sábana se movió de nuevo, pero esta vez no fue un simple abultamiento, sino un movimiento lento, fluido y completamente deliberado, como si la criatura acurrucada debajo se estuviera desperezando, estirándose con una pereza casi felina, y el bulto se deslizó unos centímetros hacia los pies del cadáver, siguiendo la línea de la tibia, y mientras se movía, un nuevo olor, completamente ajeno a la morgue, impregnó el aire a mi alrededor, un aroma dulce y cálido a galletas de vainilla recién horneadas, el olor de una cocina familiar, de la infancia. Un aroma tan reconfortante y a la vez tan profundamente equivocado en ese lugar que me provocó una náusea violenta. Y fue entonces, mientras mi cerebro intentaba procesar ese asalto sensorial, cuando la forma se detuvo y presionó hacia arriba contra la tela, y a través del fino algodón blanco, durante un segundo que se grabó a fuego en mi retina, vi el contorno inconfundible de una mano pequeña, con 5 dedos diminutos, impresa contra la sábana como una revelación final y terrible. Entonces la imagen de esa mano infantil grabada contra la tela actuó como un detonador en mi sistema nervioso, pulverizando los últimos vestigios de mi compostura profesional y desatando un terror puro y visceral que se apoderó de cada célula de mi cuerpo, y un grito ahogado, un sonido gutural que no reconocí como mío, se me escapó de la garganta mientras retrocedía de un salto, tropezando torpemente con mis propios pies y cayendo hacia atrás con una falta total de gracia, y el impacto de mi espalda contra el suelo frío y duro del linóleo me sacó el aire de los pulmones con un jadeo sordo, pero el dolor físico era insignificante comparado con la conmoción que sacudía mi mente, porque mis ojos, ahora a la altura del suelo, seguían fijos en la plancha de autopsias, viendo la escena desde una perspectiva baja y grotesca, como la de un niño asustado escondido bajo una cama, y desde allí, la silueta de la mano bajo la sábana parecía aún más definida, más real, más imposible, y a mi lado. Escuché el sonido de Mateo vomitando violentamente en una de las papeleras de acero inoxidable, el eco de sus arcadas resonando en la sala como la puntuación final de nuestra cordura destrozada, mientras el dulce y empalagoso olor a galletas de vainilla se intensificaba, llenando el aire, burlándose de nosotros con su inocencia profanada en ese templo de la muerte. Y tirada en el suelo, con la cabeza apoyada contra la base de un gabinete metálico que olía a óxido y a productos de limpieza, una extraña calma, la calma de la rendición absoluta, descendió sobre mí, porque mi mente, incapaz de seguir luchando contra lo imposible, simplemente lo aceptó que las reglas del universo, tal como yo las conocía, se habían suspendido en esa sala, y en esa claridad inducida por el shock, mi atención se desvió de la sábana y se fijó en el rostro de Julián Acosta, que desde mi ángulo bajo parecía mirarme directamente, y noté un cambio sutil pero innegable en su expresión, pues el rictus de sorpresa congelada que tenía al llegar se había suavizado, y sus labios, antes entreabiertos en un gesto de asombro, ahora parecían curvados en una sonrisa casi imperceptible, una expresión de serenidad, de paz profunda, como si estuviera presenciando un reencuentro que llevaba mucho tiempo esperando, y esa visión, la de un cadáver sonriendo en medio de un caos paranormal, fue de alguna manera más reconfortante que aterradora, porque por un instante me permitió ver la situación no a través de mis ojos de científica, sino quizás, solo quizás, a través de los suyos, y entendí que lo que para nosotros era un horror incomprensible, para él era algo completamente diferente. Pero ese momento de extraña epifanía se vio interrumpido por un nuevo movimiento sobre la plancha, porque la sábana, en el lugar donde se marcaba la pequeña mano, comenzó a ser tirada hacia atrás, con una lentitud exasperante, como si la criatura que se escondía debajo estuviera revelándose al mundo centímetro a centímetro, y el sonido de la tela de algodón áspero deslizándose sobre la piel fría y cerosa del cadáver fue el único ruido en la habitación, un sonido seco y susurrante que parecía amplificado 1000 veces en el silencio cargado de expectación, y yo,
Todavía en el suelo, me apoyé sobre los codos, incapaz de apartar la vista, mientras Mateo, que había dejado de vomitar, se apoyaba contra la pared, con un hilo de bilis en la comisura de sus labios, mirando también, ambos cautivos de una revelación que sabíamos que nos marcaría para siempre, y el olor a vainilla se hizo casi abrumador, tan denso que casi podía saborearlo en la parte posterior de mi garganta, un dulce preludio para el horror o el milagro que estábamos a punto de presenciar, mientras la sábana continuaba su lento y deliberado retroceso, dejando al descubierto primero los tobillos huesudos del señor Acosta, luego sus espinillas pálidas cubiertas de un vello oscuro y ralo, acercándose cada vez más al origen del movimiento. Y justo cuando el borde de la sábana llegó a las rodillas, el movimiento se detuvo, y la pequeña mano que había estado tirando de la tela se retiró, desapareciendo bajo el pliegue de algodón, y en su lugar, lo que emergió de debajo de la sábana no fue una aparición monstruosa ni una entidad aterradora, sino la figura translúcida y parpadeante de una niña pequeña, la misma niña de la fotografía, con sus 2 trenzas y su vestido amarillo, que se sentó sobre las piernas de su padre, nos miró directamente a los ojos con una expresión de infinita tristeza, y luego, con una voz que era a la vez un eco y una melodía, nos habló. Entonces la realidad se fracturó por completo, porque verla allí, sentada sobre las piernas inertes de su padre, era como mirar a través de un velo hacia otro mundo, pues su figura no era sólida, sino que estaba tejida con una luz pálida y temblorosa, como el aire caliente que se levanta del asfalto en un día de verano, y a través de su pequeño torso vestido de amarillo podía ver el contorno de las rodillas del señor Acosta y la textura de la sábana blanca, una superposición imposible que mi cerebro se negaba a aceptar, y su rostro, aunque idéntico al de la fotografía gastada de la cartera, estaba imbuido de una solemnidad y una sabiduría que no pertenecían a una niña de 7 años, y sus ojos, 2 pozos oscuros y profundos, no reflejaban la luz de la sala, sino que parecían contener una galaxia de estrellas tristes, y cuando habló, su voz no salió de su boca luminiscente, sino que floreció directamente en el centro de mi mente, cada palabra resonando con la claridad de un diapasón de cristal, y el dulce aroma a vainilla que había llenado la sala de repente se intensificó, pero ahora estaba mezclado con el olor inconfundible de la tierra mojada después de una tormenta, una fragancia de ozono y vida renovada que chocaba violentamente con la esterilidad de la morgue, y desde mi posición en el suelo, me sentí increíblemente pequeña, una simple espectadora de un drama cósmico que había irrumpido en mi laboratorio. Y las palabras que pronunció, las primeras palabras que escuchamos de ella, no fueron un lamento ni una amenaza, sino una petición simple y desgarradora que lo cambió todo, porque nos miró primero a mí, luego a Mateo, que seguía pegado a la pared como si quisiera fundirse con ella, y dijo con esa voz que era a la vez un pensamiento y un sonido: no le hagan daño, por favor. Solo está esperando a mamá, y esa frase, tan cargada de amor filial y de una inocencia que trascendía la muerte, actuó como un bálsamo sobre mi terror, disolviendo el pánico y reemplazándolo por una oleada de compasión tan abrumadora que sentí como las lágrimas comenzaban a quemarme en los ojos, porque de repente dejé de ver un fenómeno paranormal aterrador y empecé a ver a una hija protegiendo a su padre, un acto de amor tan puro y tan fundamental que ni siquiera la muerte había podido romperlo, y la imagen del bisturí volando por los aires, la resistencia contra mi mano, el frío glacial, todo adquirió un nuevo sentido. No eran actos de agresión, eran actos de protección desesperada, los intentos de una niña asustada por evitar que profanáramos el único lugar de descanso que le quedaba a su padre. Pero mientras yo procesaba esa revelación que reconfiguraba por completo la naturaleza de lo que estábamos viviendo, la pequeña figura de Sofía se giró lentamente, apartando su mirada de nosotros para enfocarla en el rostro sereno de su padre, y con un gesto de una ternura infinita, su mano luminosa, que ahora parecía un poco más sólida, se levantó y acarició la mejilla del señor Acosta, justo en el lugar donde antes había brotado aquella lágrima solitaria, y aunque sus dedos translúcidos no parecían tener sustancia, vi, con una claridad que me dejó sin aliento, como la piel cerosa del cadáver reaccionaba a su tacto, pues una suave calidez, un leve rubor rosado,
se extendió por el pómulo de Julián, un soplo de vida efímero en la palidez de la muerte, como si el amor de su hija fuera capaz de revertir momentáneamente las leyes de la biología, y en ese instante, un suspiro profundo y audible, el sonido de una exhalación de aire largamente contenida, escapó de los labios del cuerpo. Un suspiro de paz, de contentamiento, que llenó el silencio de la sala y nos erizó la piel a Mateo y a mí, porque era la prueba definitiva de que lo que estábamos presenciando era una interacción real, un diálogo silencioso entre dos almas que se negaban a separarse. Y después de esa caricia, la pequeña Sofía se inclinó hacia adelante, apoyando su cabeza luminosa sobre el pecho inmóvil de su padre, en un gesto de confianza y agotamiento, como cualquier niña que se acurruca junto a su progenitor buscando seguridad, y al hacerlo, su forma parpadeante comenzó a desvanecerse lentamente, su contorno volviéndose cada vez más difuso, como el humo de una vela al ser apagada, y mientras se disolvía, la voz volvió a resonar en nuestras mentes, esta vez más débil, como un eco que se aleja, diciendo una última frase que se grabó en mi alma: díganle que le esperamos en el jardín, junto al viejo roble. Entonces, tan rápido como había aparecido, desapareció, y con su partida, el aire de la sala pareció volver a su estado normal, pues el aroma a galletas de vainilla y tierra mojada se desvaneció por completo, siendo reemplazado de nuevo por el olor estéril y familiar del formaldehído y el antiséptico, y la atmósfera opresiva que nos había envuelto se levantó como un velo, dejando atrás un silencio que, por primera vez en horas, no se sentía amenazante, sino vacío, casi melancólico, y yo seguía. En el suelo, con los músculos doloridos por la caída y la tensión, y observé cómo el leve rubor en la mejilla de Julián Acosta se desvanecía también, devolviendo su rostro a la palidez cerosa de la muerte, aunque la serena y casi imperceptible sonrisa permanecía en sus labios, como el último vestigio del milagro que acabábamos de presenciar, y a mi lado, el único sonido era la respiración entrecortada y temblorosa de Mateo, que se había deslizado por la pared hasta quedar sentado en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, como si el peso de lo que había visto fuera demasiado para mantenerlo en pie. Y supe en ese momento que la noche nos había cambiado a ambos de una forma irreversible, que habíamos cruzado un umbral y ya no había vuelta atrás a la cómoda certeza de nuestro mundo anterior. Pero a pesar del agotamiento físico y emocional que me embargaba, una nueva sensación comenzó a apoderarse de mí, una sensación de propósito, de responsabilidad abrumadora, porque las últimas palabras de Sofía no eran una simple despedida, eran un encargo, un mensaje sagrado que se nos había confiado a nosotros, dos extraños en una morgue fría a las 4 de la madrugada, y la frase díganle que le esperamos en el jardín, junto al viejo roble se repetía en mi mente como un mantra, y supe, con una certeza que trascendía cualquier lógica, que no podía ignorarla, que hacer la autopsia se había vuelto secundario, casi irrelevante, frente a la urgencia de cumplir esa última voluntad, así que, con un esfuerzo que me pareció titánico, me puse de pie, apoyándome en la mesa de instrumental para estabilizar mis piernas temblorosas, y mi mirada se posó de nuevo en la carpeta del caso que yacía abierta en mi escritorio, y una idea, una corazonada tan fuerte que era casi una orden, se formó en mi mente, por lo que caminé hacia el escritorio, con pasos que se sentían pesados como el plomo, y comencé a revisar los documentos de nuevo, pero esta vez no buscaba detalles forenses, sino detalles humanos. Y mientras revisaba los papeles con una urgencia renovada, mi mente trabajaba a una velocidad febril, conectando los puntos de una historia que iba mucho más allá de un simple accidente laboral, porque recordé el informe policial preliminar que había leído por encima al principio, un documento lleno de jerga técnica y observaciones frías, pero ahora lo leía con otros ojos, buscando la dirección del domicilio, el nombre de los familiares, cualquier pista que me llevara a ella, a la madre Alá, que estaba destinado el mensaje, y fue entonces cuando encontré la sección de notificaciones a familiares, y allí estaba, un único nombre, Elena Sandoval, con un número de teléfono y una dirección en una colonia de clase trabajadora en las afueras de la ciudad, y al ver el nombre, Elena, sentí una descarga eléctrica de reconocimiento, como si el universo me estuviera confirmando que iba por el camino correcto,
y mientras sostenía ese papel en mis manos, el mundo exterior a la morgue, con sus reglas y sus protocolos, comenzó a parecer increíblemente lejano y trivial, y una decisión, la decisión más irracional y antiprofesional de toda mi carrera, tomó forma en mi cabeza. Una decisión que sabía que podría costarme mi trabajo, mi reputación y todo lo que había construido. Porque en ese momento, con el mensaje de una niña fantasma resonando en mi cabeza y la prueba de su existencia todavía impresa en la sonrisa serena del cadáver de su padre, supe lo que tenía que hacer. Así que me giré hacia Mateo, que finalmente había levantado la cabeza y me miraba con ojos enrojecidos y perdidos, y le dije con una voz firme y decidida que no admitía réplica: Mateo, olvídate del protocolo. Cancela la autopsia. Vamos a vestir a este hombre. Y después, tú y yo vamos a hacer una visita. Entonces mis palabras parecieron colgar en el aire de la sala durante un largo segundo, cargadas con todo el peso de la insubordinación y la ruptura de las reglas que habían gobernado cada minuto de mi vida profesional. Y vi como una serie de emociones conflictivas cruzaban el rostro de Mateo, desde la incredulidad y el miedo a las consecuencias, hasta un destello innegable de alivio, el alivio de que alguien estuviera tomando el control y dándole un sentido a la locura que acabábamos de presenciar, porque él, siendo solo un residente, estaba atrapado en la jerarquía, pero mi orden, por muy irracional que fuera, le ofrecía una vía de escape, una forma de participar en la conclusión de una historia que ya no era un caso médico, sino algo mucho más profundo y humano, y tras un momento de vacilación, en el que pude ver cómo sopesaba su futuro contra la abrumadora realidad de nuestra experiencia, simplemente asintió con la cabeza, un movimiento lento y solemne, y se puso de pie, secándose los restos de sudor y lágrimas de la cara con el dorso de la manga de su bata, y en sus ojos ya no vi al joven estudiante ansioso, sino a un hombre que había envejecido 10 años en una sola noche, un cómplice en mi rebelión contra el orden establecido. Y a partir de ese momento, nos movimos con una eficiencia silenciosa y casi ritual, como si estuviéramos llevando a cabo una ceremonia sagrada en lugar de un procedimiento forense, por lo que primero, con un cuidado que nunca antes había empleado, procedimos a limpiar el cuerpo de Julián Acosta, no con la brusquedad funcional de la preparación para una autopsia, sino con la delicadeza y el respeto que se le debe a alguien que está a punto de emprender un viaje importante, y recuerdo haber usado las gasas más suaves y agua tibia, lavando su rostro, sus manos callosas y su pecho, mientras el recuerdo de la caricia luminosa de su hija hacía que cada uno de mis movimientos se sintiera cargado de significado. Y luego fuimos al pequeño armario de metal donde se guardaba la ropa con la que llegaban los cuerpos antes de ser procesados, y encontramos una bolsa de plástico transparente etiquetada con su nombre, que contenía un pantalón de mezclilla desgastado, una camisa de franela a cuadros de color azul y gris, y un par de botas de trabajo robustas, llenas de polvo de construcción, y mientras lo vestíamos, un proceso que normalmente es torpe y difícil debido al rigor mortis. Esa noche se sintió extrañamente fácil, como si el propio cuerpo estuviera colaborando con nosotros, sus miembros flexibles y dóciles, permitiéndonos ponerle la ropa sin la menor resistencia. Pero el momento más significativo de toda esa preparación ocurrió cuando terminamos de vestirlo y yo estaba abotonando el último botón de su camisa de franela, justo en el cuello, porque al hacerlo, mi mirada se posó de nuevo en la serena sonrisa que aún adornaba su rostro, y supe que no podíamos simplemente dejarlo así, cubierto por una sábana blanca anónima en una cámara frigorífica. Así que tomé una decisión impulsiva y me dirigí de nuevo al escritorio, abrí la carpeta del caso y saqué la cartera de cuero, y de ella extraje con mucho cuidado la pequeña fotografía doblada de Sofía, y volví a la plancha de autopsias, y con una ternura que me sorprendió a mí misma, coloqué la fotografía abierta sobre su pecho, justo encima del corazón, cruzando sus manos callosas sobre ella en un gesto de descanso final, como si le estuviera devolviendo el tesoro que le daba paz, y al hacerlo, una sensación de profunda corrección, de haber hecho lo único que importaba en ese momento, se instaló en mi alma, eclipsando por completo el miedo a las consecuencias profesionales que seguramente tendría que enfrentar.
Y una vez que terminamos, nos quedamos un momento en silencio, contemplando nuestro trabajo, no como forenses, sino como los custodios de un secreto, y entonces apagué la lámpara principal sobre la plancha, dejando la sala en la penumbra, iluminada solo por la luz de seguridad del pasillo, porque sentí que Julián Acosta merecía descansar en paz, lejos de la luz cruda de la ciencia, y me quité los guantes de látex, los tiré a la papelera con un gesto definitivo, y le dije a Mateo, cuya mirada reflejaba mi propia mezcla de temor y resolución: son las 5:30 de la mañana. Tenemos una dirección. Vámonos. Entonces el viaje en mi viejo Nissan Sentra color gris por las calles desiertas de la Ciudad de México se sintió como una travesía por un purgatorio silencioso, porque el mundo exterior, con sus semáforos parpadeando en ámbar y los primeros camiones de reparto comenzando su jornada, parecía pertenecer a una realidad completamente distinta a la que acabábamos de abandonar, y dentro del coche, el silencio era tan denso y pesado como el de la morgue, solo roto por el zumbido monótono del motor y la voz metálica y sin emociones del GPS que nos guiaba hacia una dirección que se sentía como el fin del mundo, y yo conducía con las manos aferradas al volante, sintiendo la textura gastada del cuero bajo mis dedos, mientras a mi lado Mateo miraba por la ventanilla, su reflejo superpuesto sobre el paisaje urbano que se teñía lentamente de un azul pálido con la promesa del amanecer, y ninguno de los dos decía nada, porque no había palabras para describir lo que habíamos presenciado, ni para calmar el torbellino de emociones que nos sacudía por dentro, una mezcla de miedo residual, una extraña euforia por haber sido testigos de un milagro, y la abrumadora carga de la misión que nos habíamos impuesto, la de ser mensajeros entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero a medida que nos adentrábamos en las calles más tranquilas de la colonia Lomas de San Ángel, un barrio de casas modestas pero cuidadas, con pequeños jardines frontales y rejas de herrería, una sensación de inminencia comenzó a crecer en mi pecho, y el GPS anunció con su voz impersonal: ha llegado a su destino, justo frente a una pequeña casa de una sola planta, pintada de un color durazno ya deslavado por el sol, con una bugambilla de flores fucsias trepando por la fachada, y en él pequeño jardín delantero, junto a un sendero de piedras, había un viejo triciclo rojo, oxidado por la intemperie, y sobre el techo de la casa, extendiendo sus ramas como brazos protectores, se alzaba la copa inmensa de un roble, un árbol tan viejo y majestuoso que sus hojas parecían susurrar historias con la brisa de la mañana, y al verlo, un escalofrío de confirmación recorrió mi espalda, porque supe, con una certeza que me robó el aliento, que habíamos llegado al lugar correcto, y apagué el motor, sumiéndonos en un silencio aún más profundo, mientras ambos contemplábamos la casa, el umbral final de nuestra jornada. Y fue Mateo quien rompió el hechizo, con una voz apenas audible, diciendo: ¿y ahora qué, doctora? ¿Qué le vamos a decir? Y su pregunta, tan cargada de duda y de miedo, me devolvió a la realidad de nuestra situación, así que respiré hondo, abrí la puerta del coche y le dije: vamos a decirle la verdad. Y caminamos juntos por el sendero de piedras, nuestros pasos resonando en la quietud del amanecer, hasta llegar a la puerta de madera oscura, y levanté la mano, dudando por un segundo antes de tocar con los nudillos, un sonido que me pareció una profanación en medio de tanto silencio, y esperamos, conteniendo la respiración, hasta que una luz se encendió en el interior y la puerta se abrió con un leve chirrido, revelando la figura de una mujer, Elena, de unos 40 y tantos años, con el rostro hinchado por el llanto y una bata de casa gastada, y en sus ojos vi el abismo de un dolor tan profundo que sentí que me ahogaba, y antes de que pudiera decir nada, me presenté: señora Sandoval, soy la doctora Vargas, del servicio médico, sé que es una hora terrible, pero su esposo, Julián, él me pidió que le diera un mensaje. Pero al escuchar mis palabras, el rostro de Elena se transformó, pasando de la confusión y el dolor a una expresión de incredulidad y una ira incipiente, y con una voz rota me dijo que me fuera, que la dejara en paz con su dolor, que no estaba para bromas crueles, y en ese momento, cuando la puerta comenzaba a cerrarse, supe que solo tenía una oportunidad, así que, con la voz entrecortada por la urgencia, le dije la frase exacta:
Él y Sofía la están esperando en el jardín, junto al viejo roble. Y al oír el nombre de su hija y la mención específica del roble, Elena se detuvo en seco, la puerta a medio cerrar, y su mano voló a su boca para ahogar un sollozo mientras sus ojos se abrían de par en par, fijos en los míos, buscando la verdad en ellos, y en ese instante, el puente entre la lógica y el milagro se tendió definitivamente, porque vi en su mirada el reconocimiento, la comprensión de un código secreto, de una promesa compartida que solo ellos tres podían conocer, y sin decir una palabra más, abrió la puerta por completo y nos hizo una seña para que la siguiéramos, guiándonos a través de su casa silenciosa y llena de recuerdos, hasta la puerta trasera que daba al jardín, y al abrirla, la primera luz del sol se filtró a través de las hojas del roble, iluminando un pequeño rincón bajo sus ramas donde había un columpio de madera y una pequeña placa de bronce en el suelo, y Elena se arrodilló allí, acariciando la placa, y con lágrimas que ya no eran solo de dolor, sino de una paz desgarradora, susurró: «Lo prometiste, mi amor. Prometiste que me esperarían aquí». Y en ese momento, Mateo y yo, de pie en el umbral, supimos que nuestra tarea había terminado, que habíamos entregado el mensaje, y que hay autopsias que no se hacen con un bisturí, sino con el corazón, porque hay verdades que no se encuentran en los tejidos muertos, sino en el amor que se niega a morir.